saludar a dos amigos de este espacio libre como el viento, el doctor Eduardo Sabugal y el querido, respetado periodista Manuel Hernández Borboya. Primero te saludo a ti, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muy bien, saludos también a Manuel. Listo Manuel, para platicar. ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente, Eduardo y a todo el auditorio? Ya también aquí listos para comentar los dramas de, de Xóchitl, de Santiago y compañía que han estado con todo, ¿no? Pues se agarraron del chongo, de hecho, con Ciro Gómez Leiva, Epigmenio Ibarra y Xóchitl Gálvez. Si me permiten, para arrancar un poquito de esto que se dio en el programa de Ciro Gómez Leiva, el vocero de los malandros. Por ahí, Epigmenio Ibarra le dice precisamente cómo es que andas haciendo acuerdos, cómo es que andas en alianza con los malandros. No, creo que por ahí tienes una parte precisamente de esto, ¿no, David? Cuando cuestiona Epigmenio Ibarra a Xóchitl Gálvez. Buen día, Ciro, ¿cómo estás? Fox escribes hoy, escribes sobre Xóchitl Gálvez, a fin de cuentas un texto sobre Xóchitl Gálvez. En efecto. Buen día. Recupero una anécdota de hace muchos años, que fue recurrente en un momento, cuando llegábamos a tratar de vender nuestras historias. Los ejecutivos anclados en la más vieja televisión nos decían: no, hombre, hay que bajar al pueblo. Hay que contar historias simples para que las puedan entender y se enganchen. Entonces digo que me parece que la oposición, o la cúpula que dirige la oposición, insisto en Claudio X González, porque lo veo como el factotum, que la oposición se decidió a contar la misma historia simple que contaron en el 2000. Fíjese, así empezó Epigmenio Ibarra hablando de Xóchitl Gálvez. Xóchitl habla al programa de Ciro y pide derecho de réplica y se agarran, se trenzan políticamente y hay un momento en el que es brutal Epigmenio, porque ya ven que andan jugando la idea de que Xóchitl Gálvez es de izquierda. Si eres una mujer con origen de izquierda, ¿qué haces con ese atajo de corruptos? Le pregunta Epigmenio Ibarra. ¿Lo tenemos, don David? Vamos a ver si logramos recuperar precisamente estas declaraciones de Epigmenio y lo que le contesta precisamente Xóchitl Gálvez. ¿Lo tenemos, David? A ver si lo tenemos por ahí. 24, Epigmenio Ibarra, que está con nosotros como todos los miércoles, hizo una serie de afirmaciones sobre Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez estaba escuchando el programa y dice: quiero opinar, quiero dar un punto de vista sobre lo que está diciendo Epigmenio Ibarra. Te escuchamos, Xóchitl, buenos días. Ciro, buenos días, saludo con gusto a Epigmenio, todo mi respeto y reconocimiento para él. Primero, precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Eso es lo que yo he dicho. No es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia, su pensión para comprar medicamentos y alimentos. Eso está pasando hoy. No es posible el desabasto de medicinas en todo el país. Yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos. Hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer Epigmenio. No es posible que los programas para jóvenes construyendo el futuro solo
se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades, competencias, idioma que les permitan a esos jóvenes quedarse, insertarse en el mercado laboral con mayor éxito. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, lo he dicho. Yo gracias a una beca fui a la Facultad de Ingeniería. Entonces, no voy a entrar en esa polémica, no le acepto a Epigmenio que piense que soy una mujer que está inflada. Benditas redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico. Y quienes sí están pagando son sus candidatos de las corcholatas del presidente. Esos sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a Epigmenio que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista, apoyé a Rosario Robles en el PRT, después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época de universitaria, y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas. Llegué con Fox porque aceptó enviar los acuerdos de San Andrés Larraíza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno aparentemente de derecha el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera debatimos de los temas sobre los pueblos indígenas, no sé si quiere, pero no le acepto más bien, no que diga que yo voté en contra de estos programas y que no posicioné a favor. Yo lo que digo, Xóchitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste, dije que perteneces a un partido, eres senadora de un partido que votó en contra. Y en el Senado, el PAN votó a favor. En general, los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales. No, por un lado. No sé, y se habla de que son dádivas y se habla tú misma, refiriéndote a las madres solteras, hablas de que son dádivas. No, yo no he dicho eso, que son, ojalá me lo puedas acaban de pasar un video justo. Ahorita lo veo, es un video. Una entrevista con Ezra Shabot que diste hace algunos años, yo por lo que escuché no dice exactamente eso, pero bueno. Dice a ver, que estás contra el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa, si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente? Porque eso es el PAN. ¿Qué hace Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué hace? Primero Nacho Valle, que es un bandido. Perdón. No, ¿qué haces? Yo te estoy preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú que acabas de decir que tienes un pasado de izquierda, tú que eres defensora de la causa indígena, tú que estás a favor de los programas sociales, ¿qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Xóchitl? Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con a ver. Mi querido Eduardo Sabugal, inicio contigo con tus comentarios acerca pues de la candidata de izquierda de la derecha. Aunque suene una locura lo que acabo de decir, pues eso es lo que nos quieren vender, la candidata de izquierda que quiere ser presidenta de la derecha. Ahí te la dejo, doctor. No, sí, bueno, los cuestionamientos que le hace Epigmenio son los que nos hacemos todos, ¿no? O sea, si realmente hubiera congruencia en lo que dice con lo que hace, pues ni de chiste estaría con una alianza con esos partidos que han hecho todo lo contrario a lo que dice. Yo lo que creo es que hay que saltar el nivel de análisis, digamos, un escalón arriba. Creo que Xóchitl no representa
no se representa a sí misma. Es una pieza que están usando la oligarquía, como bien dice López Obrador, y que a su vez esa oligarquía representa pues la antigua mafia del poder, bueno, que sigue operando de muchas formas. Y a mí lo que me asusta es que sigue habiendo una dinámica de la cultura del espectáculo en este país, que por mucho que nos dé risa un personaje como Xóchitl, hay un alto grado de peligrosidad detrás de esta estrategia, de esta campaña. Me acuerdo que nos daba mucha risa Peña Nieto, después de que se escondió en el baño de la Ibero. Era casi una obviedad que un personaje así, armado de la nada por una televisora, pudiera llegar a la presidencia. Nos daba risa realmente. No sabía expresarse, no tenía ningún tipo de idea personal. Era como, bueno, le decían ping-pong, ¿no? Muy guapo y de cartón. Bueno, pues Xóchitl es algo parecido, ¿eh? Es decir, detrás de la estrategia de la derecha opera la vacuidad de ideología, de programas realmente de nación, un proyecto de nación, no lo hay. Y yo creo que estamos en presencia de la desaparición de los partidos políticos. Un poco siguiendo lo que decía hace un momento la gobernadora de Campeche, el perfil exacto que hace de Alito y de la muerte del PRI, creo que justamente el relevo a los partidos políticos es el uso mediático espectacular de cualquier personaje que se le puede empezar a inflar hoy y que va a llegar con una presencia tremenda para el 2024, si así lo decide la oligarquía. Entonces, me parece tragicocómico nuevamente, ¿no? Lo que hoy nos parece impensable, que una mujer así de pronto haya sido la elegida por Claudio X y compañía, pudiera llegar a la presidencia, quizá mañana o pasado mañana nos parezca una realidad. Entonces yo creo que son banderas rojas, hay que atender la narrativa, como dice Epigmenio Ibarra, que es peligrosa esta narrativa, ¿no? Porque desgraciadamente siguen teniendo los medios masivos de comunicación en su mayoría. Y entonces le apuestan también a la desmemoria. Hace un momento tú hablabas de Vázquez Mota, ¿no? Bueno, el pueblo tiene memoria, sabemos quién está detrás de este personaje, ¿no? Que incluso yo apostaría que ni siquiera deberíamos de hablar de ella, ¿no? Sino los hilos que mueven a esta marioneta, que esos son los realmente peligrosos, ¿no? Mi querido Manuel Hernández Borboya, tus comentarios, tus reflexiones. Sí, yo creo que, pues a final de cuentas, de algo le sirvió la política de la payasada a Xóchitl Gálvez, que pues la vimos ahí poniendo denuncias, sacando los legos, vistiéndose de dinosaurio, cosas de este tipo, pues para jalar algunos reflectores, y creo que siguen en esa dinámica. Lo curioso es que pues tú revisas las encuestas del Financiero que acaban de levantar hace poco, y pues está empatada con Santiago Krill, ¿no? O sea, la cargada panista pues no se ve que haya pues rendido mucho efecto. Entonces pues es evidente que este impulso que le están dando a Xóchitl pues busca conseguir algunos votos del López Obradorismo. Se está tratando de mimetizar con él, pues está diciendo que está a favor de los programas sociales y demás, aunque sus planteamientos pues carecen de sustancia. Y lo que le importa pues a la oposición pues es que siga haciendo pataleo, haciendo berrinche, y tratar de construir una candidatura presidencial a partir de ahí, yendo en contra de todos los planteamientos de la derecha dura, lo cual puede provocar pues una fisura entre el panismo duro, ¿no? Porque toda la gente de los bastiones históricos del PAN en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, entre otros lados, pues no necesariamente van a ver a Xóchitl como una candidata de los suyos, y esto puede también provocar algunas fisuras dentro del voto duro de la derecha. Entonces, yo creo que deben de estarle midiendo. Decía, por ejemplo, Eduardo, que es un producto fabricado televisivamente como en su momento fue Peña Nieto. Yo creo que sí hay algo de eso, pero a Peña Nieto lo estuvieron construyendo durante varios años, desde su gubernatura en el Estado de México. Xóchitl Gálvez la quieren construir en 15 días. Hace un mes, no pintaba que fuera de los
personajes fuertes del bloque opositor, se la sacaron de la manga, lo cual para mí pues más bien muestra desesperación por parte de la derecha. Yo en algún momento pensé que iban a sacar algún candidato ciudadano salido de la academia, cosas de estas que pudieran un poco más pues engañar a la gente, pero pues optaron por la carta de Xóchitl Gálvez, que hasta hace 1 o 2 meses pues no tenía mayor relevancia, y me parece pues que eso lo van a pagar caro en el 2024, porque todavía la implosión que están haciendo los partidos políticos con este desgajamiento del PRI que vimos hace unos días con Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Ubiel Ávila y compañía, pues es parte de lo que puede seguir ocurriendo dentro de las mismas filas del PAN, ¿no? O sea, que ya pasó con estos del Grupo Plural, que se están tratando de desligar, porque en los hechos, pues el membrete del PRI y el PAN, pues ya son más un lastre que algo benéfico, ¿no? Y el hecho de que precisamente estos grupos estén impulsando a una candidata o a un personaje que se dice, más hacia la izquierda de la derecha, aunque ahora resulta que el foxismo es proyecto de izquierda, ¿no? Según los estándares de Xóchitl Gálvez, pues ya estamos en el delirio total, tratando de engañar ingenuos, y pues ya estamos en el absurdo máximo. ¿Con eso le va a alcanzar a la derecha para el 2024? Yo creo que no. Yo creo que, si bien es cierto que ninguna elección es un día de campo, sí creo que se están perfilando las cosas para que Morena pueda ganar por un amplio margen, sea quien sea el candidato de las corcholatas, ¿no? Es decir, la peor de las corcholatas creo que podría incluso pues ganar por un amplio margen a una candidata como Xóchitl Gálvez, que está tratando de construirse a partir de los medios, ¿no? Ahí vemos al neoliberal Leo Zuckerman aplaudiéndole a Xóchitl Gálvez, y eso te habla mucho pues de la farsa, pues de que todo esto al final es amañado, y que están tratando de encontrar una candidata que sea instrumental, que les pueda funcionar para que sigan gobernando pues los oligarcas de siempre, ¿no? Por eso cuando Epigmenio le pregunta a Xóchitl, pues, ¿qué hace con todos estos? Pues trastabilla y ya no sabe qué decir, ¿no? Entonces, pues eso va a ser lo que se va a enfrentar Xóchitl Gálvez toda su campaña, y va a ser muy difícil que trate de desligarse de estos personajes, cuando la acabamos de ver ahí abrazada de Alito Moreno en su registro en el PRI, lo mismo con el PAN. Entonces, pues yo no veo que tenga mucha viabilidad, y que más bien habla pues pues la crisis tan grande que están pasando los partidos de derecha, que no lo van a reconocer, pero pues que ahí está para quien lo quiera ver, ¿no? Pregunto, ¿qué piensan del superpeso, como le llaman, que ha dejado pues sí, hay que decirlo, en ridículo a los grandes analistas económicos? Ya bajó de los 17, anda en los 16.98, no sé en este momento en particular en cuánto esté, pero esta mañana apuntaba a que seguiría bajando, ya roto esta barrera importante de los 17 pesos frente al dólar. Mi querido Eduardo Sabugal, ni esto le reconocen a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además es un debate complejo, pero en su momento, hay que decirlo, el peso frente al dólar se fue de picada. O sea, el dólar estaba con una bota en el cuello del peso, y ahora el peso creo que es la segunda moneda emergente mejor valuada frente al dólar, Eduardo. Sí, bueno, sigue la derecha, pues, sin ver la realidad, ¿no? O sea, no aceptar que esta paridad en el cambio, en el dólar y el peso, es producto de la estabilidad, de la confianza de inversionistas extranjeros en nuestro país, gracias a la estabilidad que ha logrado la Cuarta Transformación, pues ya es de plano negar la realidad, ¿no? Muy temprano, Claudia Sheinbaum tuiteó justamente que había un montón de factores económicos, las remesas que mandan nuestros compatriotas desde Estados Unidos, la guerra en Ucrania, en fin, hay un montón de elementos externos, pero también, y el principal, pues es el elemento interno, que es la estabilidad que ha generado la Cuarta Transformación, la cantidad de empleos que ha generado, la reducción de la desigualdad, en fin, creo que pues
este es un botón de muestra, como los tantos que dio el 1 de julio López Obrador, que dio casi un informe, ¿no?, en esta celebración de los 5 años de la Cuarta Transformación. Entonces, bueno, creo que es otra vez la realidad imponiéndose de forma abrupta a estas voces de la extrema derecha, de algunos medios masivos de comunicación, la mayoría, que se niegan a ver, pues, la realidad. Un poco lo que decía Zuckerman, ¿no? Dice, hablando de Xochitl, que le celebra que sea que sea muy mediática. Bueno, pues una gran atención mediática. Bueno, pues justamente lo opuesto a lo mediático es la realidad, lo real, ¿no? Y entonces ellos por eso le apuestan a ser estruendosos, vestirse de botarga o generar escándalos o ser mediáticos, porque justamente lo otro no lo tienen, que lo otro son datos duros como como la paridad del peso con el dólar, ¿no? Manuel, ¿alguna opinión sobre este peso que ha sorprendido a propios y extraños y que yo sostengo ha dejado en ridículo como payasos a esos que se anuncian como grandes analistas en los medios tradicionalmente chayoteriles, Manuel? Bueno, es que esos pseudoanalistas pues no se cansan de hacer el ridículo, lo hacen un día sí y el otro también, ¿no? Porque realmente pues lo que hacen es promover una agenda política, no les interesa analizar, por eso ni siquiera se toman pues la molestia de revisar datos duros antes de decir estupideces, ¿no? Entonces, bueno, pues son un montón de intenciones o de deseos disfrazados de análisis, que de análisis no tiene nada. Si bien es cierto que pues esta situación atípica completamente que estamos viendo del peso obedece a varios factores, muchos de ellos externos, como la desdolarización que está ocurriendo hoy en el mundo como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, el declive del dólar como divisa hegemónica en el mundo, la pérdida que ha tenido el dólar como divisa dominante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el petrodólar, luego de que Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, ha decidido realizar operaciones comerciales con otras divisas, pues todo esto ha ido golpeando fuertemente al dólar, pero también es cierto que hay otras divisas que no se han apreciado como se ha apreciado el peso mexicano en el 2023, que está por encima el real brasileño, por arriba de la libra esterlina, entre las divisas más utilizadas y más apreciadas en los últimos tiempos. Entonces también hay un factor interno, por supuesto, que es que en un mundo de volatilidad económica, como lo que hemos vivido después de la pandemia y ahora con el conflicto en Ucrania, pues los mercados están viendo a México como un destino seguro para realizar inversiones, precisamente también por el buen manejo macroeconómico que ha tenido el gobierno de López Obrador, de lo cual se habla poco. De hecho, pues es muy, muy raro escuchar en titulares de medios la labor que ha hecho el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Creo que es el secretario de Hacienda con el perfil más bajo en términos mediáticos que hemos visto en décadas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues su trabajo está hablando por sí mismo. Me parece que la política hacendaria, que ha sido tan eficiente en lo que va del sexenio, que prácticamente ha pasado desapercibida entre las llenas de los grandes medios corporativos, que están buscando cualquier pretexto para el golpeteo y que prácticamente pues no Rogelio Ramírez de la O ha pasado desapercibido entre estas llenas, ¿no? Me parece que esto se suma a otros indicadores. Cuando tú revisas las cifras de desempleo, que también están a sus mínimos históricos, y que no solo es el desempleo, sino que también en este gobierno hubo un aumento del salario mínimo, hay ciertos indicadores que van completamente en contra del discurso apocalíptico que están tratando de impulsar en la prensa corporativa, y por eso precisamente pues están como, por eso sus análisis, pues no les dan, ¿no? Porque no son análisis, son decir una sarta de estupideces, de deseos políticos que ojalá se cumplan y que tratan de embaucar o engañar ingenuos que se pueden sentir engañados por la manera en que repiten constantemente que las cosas van súper mal. Pero es muy curioso cómo en esos mismos medios corporativos las encuestas de opinión
dan más de 60% de respaldo y de aprobación al actual gobierno. Es decir, no atienden ni a sus mismos análisis, ¿no? Entonces, pues son un caso perdido, esos propagandistas de la derecha, que lo que realmente quieren hacer pues es restablecer el sistema de privilegios que tenían durante la oligarquía neoliberal y que están haciendo todos sus esfuerzos desde todas sus trincheras para que eso ocurra, pero pues la realidad les pega una y otra vez en la cara, ¿no? Estos que decían que había que comprar dólares porque para generar miedo entre la población, pues ya no saben dónde meter la cabeza o dónde deberían de meter la cabeza en un agujero, pues de la vergüenza de todo lo que han engañado, ¿no? Pero pues eso los ha ido debilitando porque cada vez la gente cree menos en ellos. Ahí está el informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, señalando cómo en México ha sido uno de los países donde cada vez se le cree menos a la prensa corporativa y se debe precisamente a ese tipo de comportamientos. Entonces, pues es normal. Lo del peso, pues no sé hasta qué punto va a llegar a seguir disminuyendo en la paridad frente al dólar, pero sí es una cosa completamente atípica lo que estamos viviendo. Pues no sé, pero hoy sí me va a salir lo poquito que pueda tener de... No se crean, estoy bromeando. De Chumel Torres para decir compren dólares. Pero hoy sí que aplica esa, ¿no? Ahora sí podría ser negocio para muchos que haberlos comprado cuando estaban, ¿no? Arriba de 20 pesos frente al dólar. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea en este tema. Y para cerrar, Eduardo Sabugal, Manuel Hernández Borgoya, también decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de este segmento del quién es quién en las mentiras de la mañana, de la semana, exhibió a Joaquín López Dóriga por compartir fake news y a Salvador García Soto. Nuevamente los disque grandes periodistas de México exhibidos como promotores de la infodemia, de las noticias falsas. Y otra cosa para cerrar, si ayer se registraron Xóchitl Gálvez y Santiago Krill como aspirantes a la candidatura de la oposición, hoy lo hace Enrique de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid, el primer priista que oficialmente se anima a ir por la candidatura. El colmo es lo que dice, junto a Alito Moreno, ahí estaba Manuel Añorbe y otros tantos personajes priistas. Dice que es un orgulloso miembro del partido. Tan, tarán, tan, tan. Échamelo, don David. Yo soy orgulloso miembro de este partido. Porque el PRI que yo conozco es el que nos ayudó a pasar de los caudillos a las instituciones. Y hoy somos un país de instituciones precisamente gracias al PRI. Fue también quien tuvo la habilidad de transitar y transmitir el poder de manera pacífica durante décadas, mientras que en otros países, sobre todo de América Latina, vivían golpes de Estado, aquí vivíamos transiciones pacíficas. También ha sido el partido en el gobierno que ha hecho los programas sociales para atender a la gente más necesitada y sobre todo a los que se nos han ido quedando lamentablemente atrás. Ha sido también el PRI, siendo gobierno, de la modernización, de la industrialización, del apoyo al campo. Es ese PRI que moderniza. Bueno. Es el que apoya. Bueno, como dicen en redes sociales, entonces yo chingo a mi madre. O sea, entonces yo soy un cabrón ¿qué? O sea, ¿de qué me habla este cabrón? Pues sí, el junior de Miguel de la Madrid, no andaría este cabrón con el diamante negro, no sé cómo le dicen, ¿no sería este también de los que andaba viajando en avión presidencial y haciendo bacanales en casas de Fonatur, como lo denunció Roberto Palazuelos? No mames, el PRI es orgullosamente miembro del PRI de los corruptos. ¿Cuántos exgobernadores priistas están tras las rejas? ¿Cuántos años de cárcel estarían ahí? Ponme la imagen, David. Rubén Moreira, Alito Moreno. No. Esto sí, decía mi papá que en paz descanse, hay que ser cochis, pero no tan trompudos, hijos de la chingada. Eduardo Sabugal,
Manuel Hernández Borboya, voy con ustedes para escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones para cerrar esta mesa de diálogo. Eduardo Sabugal. No, pues es de risa loca. Bastaría con analizar el sexenio de su padre para que no se sintiera tan orgulloso de pertenecer a ese nido de ratas, ¿no? En la mañanera también Andrés Manuel hizo una historia justamente hablando de la relación del peso con el dólar, ¿no? De cómo la inflación, y habló justamente de Miguel de la Madrid, ¿no? Una de las peores devaluaciones. Entonces, no, es de risa loca ver que viven en otra realidad, viven en una fantasía que solo ellos, a lo mejor ni ellos se lo creen, pero tienen que salir ahí obligados porque no tienen de otra, ¿no? El histrionismo. Fernando Buenabad habla de que no le queda otra a la derecha más que el histrionismo. Por eso es que Santiago Krill grita y se le ponen los ojos rojos y casi llora en el micrófono. Y ahora sale este tipo a decir que está orgulloso del PRI. Pues el PRI ya ni existe, ¿no? El PRI está dando patadas de ahogado. Por algo será, ¿no? El pueblo de México tiene un repudio a ese partido. Ese partido fue la dictadura perfecta. No sé de qué habla cuando dice que hubo unas transiciones pacíficas. Pues ¿de qué México está hablando? ¿Qué se le olvidó Díaz Ordaz? ¿Se le olvidó la guerra sucia, el fraude del 88 de Salinas, el abandono en el que ha estado este país? No, es que es ofensivo, ¿no? Realmente, el Fobaproa. El Fobapro, si no, es que la lista es gigantesca, ¿no? Es vomitivo realmente escuchar a estos tipos. Y por otro lado, bueno, sus cómplices, ¿no? Lo que decías de las fake news, pues es la chumelización de los medios, ¿no? Dicen una mentira, después se comprueba que fue mentira lo que dijeron, simplemente quitan el tweet o bajan la noticia y no piden ni siquiera disculpas, ni aclaran que ese coche incendiado no era en México o que esa mujer asesinada era en Honduras y no en México. Yo creo que urge una ley de medios que obligue a los medios masivos de comunicación a desmentir una noticia falsa, ¿no? O sea, que estén obligados a salir a decir, disculpen, cometimos un error, no fue en México, tuvimos un error, una equivocación, nos filtraron mala información, qué sé yo, ¿no? Pero no, simplemente circulan la mentira unas horas o días a veces y ya hicieron el daño, porque esa fake news corre como reguero de pólvora, ¿no? Entonces yo creo que urge una nueva ley de medios. Pues sí. Mi querido Eduardo, aprovechando, ¿cuáles son tus redes sociales para que te siga la audiencia de Sin Censura? Gracias, Vicente. Estoy como @perifoniar, es mi cuenta del programa de radio. Gracias. Muy bien. Manuel Hernández Borboya, cerramos con tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones. Bueno, pues Enrique de la Madrid pues es parte del mismo sistema de farsas, de simulación. Ahora resulta que un secretario de turismo bastante mediocre durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se cree con los requisitos para ser presidente del país, nada más porque pertenece a la élite desde que nació, y eso le ha permitido posicionarse ahí en ciertos círculos de poder, y ya con eso creen que pueden ser presidentes. Es decir, siguen instalados en que las condiciones políticas del país son las mismas de cuando gobernaba la derrotada oligarquía neoliberal. Y obviamente, pues, o sea, el hecho de que de la Madrid esté ahí se debe en parte pues al dinero que ha gastado en medios de comunicación y en redes para posicionar su imagen, porque pues realmente es un personaje hueco, vacío, que no aporta absolutamente nada, salvo pertenecer a las viejas élites de toda la vida, ¿no? Entonces me parece un personaje, estaba leyendo ahí en los comentarios que decían que no sabían quién es más oso, si Enrique de la Madrid o Santiago Krill. Pues Santiago Krill por lo menos ya está practicando para aparecer en telenovelas y cosas de estas. Luego está protagonizado y Enrique de la Madrid ni siquiera eso. Entonces yo creo que todavía yo le daría más premio de más oso a Enrique de la Madrid, porque creo que Santiago Krill puede tener un futuro en las telenovelas, sobre todo ahora que está viendo que hay cargada a favor de Xóchitl Gálvez, y eso pues también aumenta la tensión del melodrama panista que están viviendo actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que
el hecho de que los medios de comunicación estén perdiendo tanta confianza, como lo he comentado antes, pues es un indicio de que estas campañas mediáticas pues no van a tener el mismo efecto que tenían antes, ¿no? Cuando tenían el control de toda la prensa corporativa, no existían las redes sociales, no existían espacios como Sin Censura, donde la gente se pudiera informar a través de medios alternativos que fueran más allá de la televisión y demás. Entonces, pues el escenario es otro, el país cambió, el mundo cambió, pero ellos siguen tratando de impulsar sus viejas prácticas y pues se van a topar con pared porque no están entendiendo la dinámica que lleva el mundo y el país, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo tengo que comentar. Muchísimas gracias. Gracias a Eduardo, a Vicente, a la audiencia, y pueden ahí seguirme la pista en Manuel H. Borbolla a través de Twitter y en el canal de YouTube y en la página de Facebook, Manuel Hernández Borbolla, con mi nombre completo. Por ahí los esperamos para que se pasen a dar un ojo por nuestras redes. Claro que sí, Manuel, Eduardo, les mando un abrazo, muchas gracias y que pasen excelente tarde. Fíjese que hoy